Bueno, hoy vamos a continuar con la tercera parte del libro de jueces, tercer capítulo. Hoy vamos a aprender o recordar sobre tres jueces, Otoniel, Ahod y Samgar. Y bueno, sin más dilación, vamos a recordar el capítulo 2 así de manera rápida. Tenemos a Israel. Israel ha vuelto a caer en idolatría. Pero gracias a la misericordia de Dios eh, les permite, por así decirlo, tener un periodo de paz. El problema es que Israel, cuando experimenta un periodo de paz sin tener un líder, sin tener alguien que les vaya guiando y sin la mano de Dios, lo cual le favorecía mucho en el aspecto militar, caía. Empezaron a tener relaciones con los pueblos vecinos. Vimos que no completaron la conquista de la tierra prometida y todo ello empezó a llevarles a unos ciclos de pecado en los cuales Jehová levantó la mano sobre ellos y, como dice, vamos a ver hoy, fortaleció al enemigo. Israel tenía un problema que no querían someterse a la servidumbre o al servicio, mejor dicho, de Dios. Entonces Dios les entregó durante muchos años, vamos a verlo, a ser siervos de otros pueblos. Entonces, si no era por las buenas, era por las malas. Y bueno, siempre podemos encontrar aplicaciones prácticas para nosotros. Y vamos a empezar. Estamos en Jueces 3, vamos a leer los primeros 6 versículos. Y dice: Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Mat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandatos de Jehová, que él había dado a sus padres por manos de Moisés. Así, los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Aquí vemos, bueno, el primer error, como vimos, entrelazaron matrimonios con hombres y mujeres de pueblos enemigos de Dios. Claro, siempre pasas por encima esta parte diciendo, bueno, se unieron con otros pueblos, pero claro, luego ves que posiblemente es la decisión más importante que tenemos aquí en esta tierra. El hecho de con quién te vas a casar. No es una decisión así a la ligera. Vemos el ejemplo de Salomón. Al final, tantas mujeres fuera de las israelitas le llevaron a adorar a otros dioses. Dios puso mucho hincapié en la necesidad de que solo podían tener relaciones o casarse con gente del mismo pueblo. Una vez que no lo hicieron, entró la apostasía. La apostasía no entra de la noche a la mañana. Simplemente tú vas creando una relación con una pareja, esa pareja no es cristiana, poco a poco, sobre todo en esta cultura, le iba trayendo y compaginando la adoración a Dios, porque muchos israelitas adoraban a Dios, igual no de la mejor manera, y la adoración a los Baales. Entonces, en el momento en el que compaginas una cosa con la otra, hacen lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová levanta su mano y vemos que Jehová fortalece, no es que Jehová permita, sino que encima Jehová fortalece al enemigo. Esto lo que desemboca es que Israel, un pueblo tan pequeño, recién saliendo del desierto, entra en la tierra de Canaán, no tiene fuerzas porque Dios no está con ellos y empieza la opresión. Israel, al sentir la opresión, sufre y vamos a ver todo el tiempo que Dios tiene misericordia con ellos, como tiene con nosotros también cuando volvemos a caer en las tentaciones, en los problemas, en los pecados, que como van a ver son atractivos, pero hay que cortar con ellos.
Y bueno, recalcar de nuevo eso, la importancia de, como dije el primer domingo, el primer viernes, no buscar esos atajos espirituales, sino obedecer a Dios tal y como Él nos lo dice. Y nosotros tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo, entonces em, ellos juegan, entre comillas, con cierta desventaja. Nosotros tendríamos que tener al menos más resistencia para no caer en esto. Israel no quiere servir a Dios, entonces Dios, paradójicamente, dice, vale, no me queréis servir a mí, vais a servir a otros pueblos. Pero no vais a servir de la manera en la que Dios demanda obediencia, sino que van a ser, muchos van a esclavos, muchos van a sufrir, ya veremos, trabajos forzados, violaciones, saqueos, ataques, demasiadas muertes. Y Israel, vamos a ver que tarda muchos años en arrepentirse. Demasiados. Nosotros solemos leer, bueno, estuvo 8 años de opresión, tuvo 16 años, pero bueno, si te pones a pensar lo que eso significa, es demasiado tiempo como para estar sufriendo de esa manera. El Señor quería probar la fidelidad de Israel, entonces Él permitió estas pruebas, como las permite con nosotros, y quería ver o mejorar la confianza de su pueblo con Dios. A nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos unas pruebas, normalmente, o la mayoría de las veces, es un proceso. Puede ser un proceso a veces más pequeño, pero no es instantáneo. Dios puede hacer un cambio instantáneo en nuestras vidas. Yo creo que a mí no me pasa, ojalá sea que de un momento a otro cambies completamente y, vamos, te santificas súper rápido. Pero es un proceso largo en el que nosotros aprendemos a través de sufrir, entre comillas, a través de resistir al enemigo y a través de dejar nuestra confianza totalmente en Dios. Ese proceso es lo que nos hace ser dependientes de Él. Y Dios es lo que quería con ellos. Em, Nosotros vamos a sentir muchas pruebas a lo largo de la vida, muy distintas unos de otros posiblemente. Pero ¿qué hacemos cuando viene una prueba? Como estamos viendo los domingos, todas las pruebas nos ayudan a bien. Tenemos que someternos a Dios y pues, tenerle como alguien que nos va a ayudar y que nos va a poner pruebas que podemos soportar. Vamos a continuar. En los siguientes versículos, en Jueces 3 del 7 al 11 dice: Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. El anterior viernes vimos cómo eran estos dos dioses y qué sacrificios demandaban, o ellos entendían que demandaban. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Como vemos, es una parte muy rápida de la Biblia, no se detiene en muchos detalles, pero vemos que Israel cae, sufre 8 años de opresión. 8 años es lo que equivale a ahora mismo en el gobierno dos ejercicios, vamos, dos legislaturas de opresión. Si lo piensas así, cuando nosotros nos quejamos de algún político malo o un sistema malo, digo, ya estar dos legislaturas, para que entendamos la gravedad, dos legislaturas, por así decirlo, de opresión, saqueos, continuos ataques, supongo que cosas que aquí no se mencionan, pero bueno, que estarían sufriendo durante 8 años. Cuando lo lees lo pasas por alto súper rápido, pero si te paras a pensar, ves la gravedad de cómo sufría Israel de verdad, pero que tardaron 8 años hasta clamar a Jehová de nuevo. O sea, fue un periodo largo, pero que también la Biblia nos dice que a los 8 años clamaron a Jehová. Jehová tiene misericordia de ellos,
luego vamos a ver, el libro de Jueces no acaba en el capítulo 3, entonces vemos que va a haber más episodios de misericordia y eso nos lleva a exaltarle y a glorificarle. Aquí tenemos el primer juez, Otoniel, primero de muchos. Dice que el Espíritu de Dios, de Jehová, estuvo sobre él. Nosotros hoy en día pues disfrutamos del gran regalo del Espíritu Santo. Aquí vemos que Otoniel fue elegido por Dios, no se levantó alguien así porque sea un buen guerrero, y fue un hombre que intentó hacer las cosas conforme a Dios, se casó con la hija de Caleb, una de las personas posiblemente más honorables que pudo haber en Israel en esa época. Caleb fue de los dos, junto a Josué, las dos personas que pudieron entrar en la tierra prometida. Y Caleb, como vimos el último viernes que enseñé sobre esto, Caleb dijo: el que ataque y conquiste esta zona se casará con mi hija. Y aquí digo, wow, la hija va a ver súper guapa para entrar vamos, atacar esta zona, conquistarla y poder casarse con él, o es de Dios. Y bueno, él se casó con la hija de Caleb, y vemos que es alguien que Dios había elegido. Se levanta y libra a Israel. Disfrutan de 40 años de descanso, lo cual también es mucho tiempo, y es una franja de años bastante amplia para lo que va a ser el libro de Jueces. Normalmente no descansaban tanto. Pero ¿qué pasa? Que una vez que ellos tienen un liderazgo, ellos tienen a alguien como Otoniel que les guía, que encima les saca de la batalla, les libra de la opresión y ya pueden disfrutar de esa paz, todos viven bien, todos están tranquilos, pueden confiar aparentemente en Dios y simplemente no hay carga del enemigo, no hay tantas pruebas. Sería como el día a día normal. Pero ¿qué pasa? Que estas personas mueren también. Israel vamos a ver que necesita continuamente un líder, alguien que les esté guiando. Y ahora Israel ya no tiene excusa, ahora Israel es libre, puede buscar a Dios, ya tiene un historial de lo que Dios ha hecho con ellos, entonces Dios les ha dicho, bueno, yo he mostrado mi promesa, que nunca os voy a abandonar, os he librado del enemigo, habéis visto este milagro, debido a que es muy complicado que un pueblo oprimido, supongo que con las limitaciones de armamento que tenían, pudiesen vencer a otro, era simplemente por la mano de Dios. Entonces ellos ya podían adorarle y seguirle. Vamos a ver si es así. Continuamos con los siguientes versículos, del 12 al 18, y dice: Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras, la cual es Jericó. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Eso es ya casi 5. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Vemos que era una persona zurda, se escondió el arma en el lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, el rey que controló a Israel con mucha ayuda de pueblos enemigos. Rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. He parado aquí para dejar un poco de intriga y hablar sobre esta situación. Israel no tiene un líder. Vemos que Otoniel, como todas las personas, y sobre todo las personas del pasado, muere. Israel no tiene un liderazgo. ¿Qué pasa con Israel? Que vuelve a caer en la idolatría. Han pasado 40 años de descanso. Supongo que la generación también ha madurado, pero muchos vuelven a entrelazar matrimonios con personas de otros pueblos y entra la idolatría. O sea, entra la adoración a los Baales, a Asera y todo lo que volvían a hacer,
anteriormente. Jehová quita su protección y, como he dicho antes, no es que la quite, sino que encima va a levantar a un enemigo fuerte para oprimirles. Y esta vez son 18 años, casi 5 legislaturas. Siempre uso ese ejemplo para que nos sea un poco más de a pie de calle. 5 legislaturas con opresión, con castigos, con asesinatos, sufriendo bastante tiempo. Y a los 18 años, esta vez tardaron 10 años más, clamaron a Jehová. Jehová en ese momento, como en otros, tiene misericordia de ellos, vuelve a perdonarles y dice, vale, os voy a levantar a una persona que os va a salvar. Esta persona, igual Otoniel aparentemente fue más atractivo de la idea de alguien como un líder, lo que se entiende por un juez, un libertador. Esta persona era zurda. En la Biblia, ahora se entiende muy distinto el término de zurdo. En la Biblia tiene dos significados. Uno puede ser que sea que no pudiese usar la mano derecha, o otro, o sea, impedido de mano derecha, y otro simplemente lo que entendemos que es de manera natural. Yo a lo que me decanto, según lo que vamos a leer más adelante, es que posiblemente Dios haya usado a alguien que sí que tenía una dificultad de usar la mano derecha, y vamos a ver por qué. Y es paradójico porque a la hora de investigar sobre esto, Benjamín significa hijo de la mano derecha, significa hijo favorito. Digo, ¿cómo Dios ha usado a alguien con esta traducción de la tribu? Y luego demuestra, o luego explica, que es una persona zurda, impedida de la mano derecha. Vemos que aquí Dios tiene, por así decirlo, su manera de obrar, su cierto humor que podemos entender. Y bueno, ya han pasado 18 años, anteriormente han pasado 8 años, o sea, en esta generación había gente que habría sufrido, luego habría tenido gran parte de su vida en paz y ahora vuelven a sufrir opresión. En esta época los zurdos también se les obligaba, como hace muchos años aquí también, a trabajar con la mano derecha. Él fabrica un puñal, son 2 codos, que es como 45 centímetros, y lo esconde en sus muslos, la parte derecha. Y van a entregarle un presente, posiblemente son los tributos anuales o mensuales que llevaban a los reyes, y el rey les despide. Aquí nos hemos quedado con esta parte. Aquí vemos, dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, es decir, que pecaron bastante fuerte. El pecado, cuando viene a nosotros, la tentación suele ser demasiado atractivo. Es decir, yo no voy a engañarle a un niño para decirle, oye, te voy a poner un examen si haces esto. Te le tengo que dar un caramelo. A un pez no lo vas a pescar simplemente con el anzuelo. A nosotros, a cada uno, el diablo nos presenta una tentación distinta. No suele ser algo aburrido o algo que podamos soportar. Y ahí está la dificultad de tener una dependencia en Dios. Ellos se habían confiado demasiado en la paz y empezaron a pecar. Y Dios, Jehová, permitió esta situación. Y ahora vemos a Og lo que va a hacer, cómo libra a Israel en los siguientes versículos. Del 19 al 25 dice: Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Og, estando él sentado sobre una sala de verano, y a Og dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Og su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió a Og al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron: Sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado
hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y aquí su señor caído en tierra muerto. Como os dije la primera vez, Jueces es un libro con mucha sangre, violencia, pero bueno, es un tiempo distinto. He estado también investigando, sé que dicen varios comentadores, ninguno avala, ninguno justifica esta acción de engañar para asesinar a alguien, pero Dios lo permitió. Se salvó muchas vidas con este acto. Bueno, vemos que Ahod, la personalidad que él tenía era un hombre de Dios. Dios le eligió, no por cómo era, sino simplemente Dios tuvo su elección, no podemos cuestionarla, y le dio una herramienta. Como vamos a ver más tarde, al ser un pueblo oprimido, el tipo de armas de acero estarían muy restringidas o casi nulas. Él se pudo fabricar un puñal y ¿qué pasa? Que el rey era bastante obeso. Dice que a la hora de cortarle con el puñal, la gordura cubrió la hoja, es decir, no pudo sacarla y salió el estiércol. No es muy agradable, pero bueno, es la muerte, una muerte muy peculiar, una muerte que para los que digan que la Biblia es igual un poco aburrida, digo, me parece para hacer una serie de esta persona. Y bueno, aquí vemos que Agod, mediante el engaño, porque bueno, tuvo un mensaje de parte de Dios para él, pero no una palabra, como dice, em, mató a Eglón, que es el rey de Mesopotamia y Siria que estaba frente a ellos. ¿Y por qué digo que Dios lo permitió? Porque hay tres factores, o sea, tres hechos que es muy complicado que si no interviene Dios sucedan. El primero es que Ahod se pudiese acercar a Eglón simplemente como alguien que vaya a hablar con un rey. O sea, no estaba esa seguridad o el rey no pidió a esa seguridad. Simplemente, el punto número dos, le dejaron a los dos solos en la sala de verano, es decir, posiblemente en una casa o su templo, y sin guardias, sin que nadie esté supervisando lo que pasa. Por esto me hace pensar, pero esto ya no lo puedo confirmar, que a Od igual le veían un poco más débil que a otras personas. Tú ves, supongo que tú ves a Sansón, igual no le permites estar solo con el rey sabiendo las cualidades que nos describen del rey. Pero bueno, esto es suposiciones y tampoco es algo que pueda decir que está en la Biblia. Pero la idea es que le dejaron solo. Y a Od, otra cosa que permitió Dios fue que matase al rey, y no solo le matase, sino que pudiese cerrar la llave, en la puerta con la llave, suficientemente tiempo para poder escapar y levantar al ejército que ahora vamos a ver. O sea, eso es impensable. A los que nos gustan películas de suspense y demás, tú en esta situación notas mucha tensión y es imposible que alguien que se deje al rey solo y que puedan matarle o que pueda entrar un enemigo como era Israel para un rey tan poderoso, que era Mesopotamia y Siria, y que acabe con esta situación. El término de cubrirse los pies, hay dos versiones. Una, que es la que creo que es más correcta, es que la gente pensaba que él estaba en el baño, posiblemente también por el olor, como dice, salió todo el estiércol, todas las tripas, y otros dicen que estaba durmiendo. Yo creo que un guardia en el momento en el que está reuniéndose con alguien piense que se haya ido a dormir. Pero bueno, simplemente los guardias esperaron el tiempo suficiente, algo que Dios permitió, para darse cuenta de que habían asesinado al rey, lo cual sería algo que hoy en día sería impensable. Es un acto que Dios usa y, vamos, espectacular, espectacular, es algo fuera de lo normal. Y vamos a ver cómo libra a Israel una vez que ha acabado con la cabeza y con todo el pueblo que está atemorizado porque acaban de asesinar a su rey. Seguimos el versículo 26 al 30. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos, se entiende que era una zona donde hacían sacrificios y adoración, se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno
en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Aquí ya vemos el liderazgo que él tenía, en este caso militar. Entonces él les dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10.000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Eh, bueno, perdón. Ahod consigue la victoria. Vemos que Israel se une después del el toque de trompeta de Ahod y vencen al enemigo. 10.000 hombres asesinados, o sea, 10.000 hombres que murieron en guerra. Dice que valientes, hombres de guerra. 10.000 personas en el ejército en ese momento era muchísimo. O sea, nos podemos imaginar la grandeza de ese hecho, de lo que supuso y lo que contarían a las generaciones después, y la repercusión que podría tener en toda esa zona donde se encontraban, alrededor de la tierra prometida. Israel recupera el ánimo y la confianza en Jehová. Recupera, lo he puesto entre comillas porque, como he dicho, todos son ciclos. Israel volverá de nuevo a pecar, a pecar en frente de Dios. Jehová vuelve a tener misericordia de él. Yo no sé qué estaba pensando, digo, yo no sé qué hubiese hecho yo. Después, yo creo que hubiese reiniciado el pueblo y hubiese, no sé, los hubiese llevado a otra zona. Pero Jehová tiene misericordia, ya ha pasado 5 veces en 3 capítulos, todavía quedan muchos. Y es algo que tiene con nosotros continuamente. Dice misericordia nueva cada día. Si nosotros nos ponemos a pensar, y si nosotros pudiésemos contar o tuviésemos un contador de las veces que fallamos, de las veces que no hacemos lo correcto, durante un día podría llegar a muchas cifras. Y Dios tiene misericordia de nosotros. Y al día siguiente lo mismo. Y así durante todo el tiempo que estamos aquí. Entonces, se entiende, pero bueno, es un hecho que se ha reflejado aquí en el libro de Jueces y que Israel también es algo de lo cual nosotros podemos aprender. La grandeza que tiene Dios, la misericordia que tiene, tan grande, y si meditamos en esto, lo único que podemos hacer es acercarnos a Él, pedirle perdón y darle las gracias. No hay otra opción. Bueno, mencionar las 10.000 muertes. Israel descansa 80 años. Es el periodo más largo que se va a registrar en Jueces de descanso. Y Ahod muere y Israel vuelve. Perdón. A ver, cámbialo tú. Mejor. Israel vuelve a caer. O sea, no vale esta grandeza de victoria o que Dios haya usado a 2 jueces. Vuelve el tercer acto y este es ya el último. Aquí tenemos al tercer juez, Samgar. Vamos a leer el último versículo. Es un juez que solo aparece en un versículo, entonces no me da mucho juego a hablar de ellos. Pero dice el versículo 31. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes, y él también salvó a Israel. No se nos explica tampoco mucho sobre quién era Samgar, simplemente la genealogía de dónde venía, pero tampoco qué hizo Israel. Suponemos que volvió a caer después de 80 años. Samgar es el tercer juez registrado en el libro de Jueces. Debido a la servidumbre, como he dicho antes, no tenía armas. Dios veo que usó jueces que él mismo elegía, y cada uno con una manera distinta de obrar. En este caso usó una guijada de bueyes, que es el instrumento que se usa para guiar a los bueyes. O sea, podemos suponer que ahí o trabajaban o en trabajos forzados o simplemente encargándose del mantenimiento del país para luego los, mantener a los imperios o los países que les controlaban.
Y él dice que mató a 600 personas, 600 filisteos, con una queja de bueyes. No sabemos mucho más, nos podemos imaginar cómo fue o podemos suponer eh, si lo hizo uno a uno, si entró en el pueblo, pero es un acto bastante heroico. Dios usó mediante un medio inesperado, un arma inesperada, para librar a Israel y con 3 personas bajo su elección, que él mismo había elegido. Estas personas lo que tienen en común, lideraron a Israel, son libertadores, sirvieron para hacer la voluntad de Dios, el mandato que Dios les había dado, y que otra persona no podría haber hecho. Lo vemos porque el Espíritu de Jehová estuvo sobre ellos, no simplemente sobre alguien que se hubiese levantado, y que al hacer estas obras tenía el favor del pueblo. Es decir, cuando volvemos a Od tocó la trompeta, animó a la gente, al pueblo de Israel, y todos se levantaron en contra del enemigo. Y aquí vemos, Dios estaba pensando, porque bueno, hay muchas personas que han usado elementos o instrumentos que no son muy cotidianos. Te puedes imaginar un juez que use un ejército poderoso desde el principio, que vaya en caballo, que tenga espadas. Dios usó a David con una honda, unas piedras, a Moisés con un bastón para hacer milagros. Tenemos a Samgar con una guijada de bueyes y a Sansón, bueno, ese ya lo vamos a ver más adelante, no quiero hacer spoiler, pero también acciones, instrumentos que no son los cotidianos para un héroe de guerra, del cual se ven las películas o tenemos pensado. Y a modo de conclusión, como no voy a mencionar esto, Dios es misericordioso, Dios tiene demasiada misericordia, no merecemos nada, y aún así Dios tiene misericordia continuamente de nosotros. El pecado trae ataduras, el pecado viene, por así decirlo, como algo favorable a la carne, algo atractivo, y debemos romperlas. Esa es una acción que debemos hacer nosotros, con la ayuda de Dios, pero al fin y al cabo nosotros somos los que caemos, y tampoco podemos culpar a Dios. Dios permite la prueba, la envía a Satanás, y ahí nosotros podemos caer o podemos vencerla. Cuanto más vencemos las pruebas, menos fuerza tienen, como ya hemos visto. Debemos estar preparados para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo nos preparamos para ello? Llenándonos de la palabra, llenándonos del consejo de las personas más sabias, del consejo de hermanos, y no simplemente leyendo, sino actuando con sabiduría, no metiendo tantos conocimientos en nuestra cabeza y que luego no podamos aplicarlos a nuestro día a día. Y debemos confiar y actuar con fe en Dios. Dios puede usar a cualquiera para distintas obras. Simplemente el hecho de evangelizar, Dios hace un milagro en esa persona y usa a gente que igual con palabras torpes como nosotros o sin hacer milagros como se hacían antes, podemos darle buenas noticias a alguien y que Dios transforme su vida y librarlos del gran problema que pasa cuando morimos. Algunos podemos ir al cielo y otros van a estar en justicia eterna, un castigo eterno. Y aquí, ¿cuál es la introducción de este comienzo con los jueces, nombre a nombre? Que Dios levantó jueces para 4 razones, entre otras. Castigar al opresor. Dios también usaba la justicia para estos pueblos que Dios les levantaba, pero también ellos actuaban conforme a la carne, no les tratarían de la mejor manera. Para mostrar su misericordia, a nosotros también nos muestra continuamente la misericordia que tiene en nosotros y lo poco que merecemos, o nada que merecemos en esta vida. Para les muestro quién es el verdadero Dios. Podéis confiar en Nazaret, podéis confiar en los Baales, que al final y al cabo esto es como un robot. Si yo programo a uno más fuerte que el otro, lo voy a vencer. Si Dios está con Israel, va a vencer al enemigo. Si Dios levanta la mano de Israel y la pone en el enemigo, les levanta, ellos van a vencer a Israel. Simplemente todo depende de Dios, ya que vemos la soberanía de Dios. Y por último, recordar que Dios es fiel a sus promesas. Jehová les prometió que siempre iba a estar con ellos, a pesar de lo mal que respondió Israel. Y eso es algo que va a hacer con nosotros. No
tenés el versículo de Romanos, pero dice que nada nos va a separar del amor que tiene por nosotros. Y el libro de Jueces es, bueno, algo con lo que quería terminar es, Jehová levantó líderes, como los jueces, líderes humanos que murieron, que libraron al pueblo, hicieron su función y murieron. Luego levantó a reyes, empezando por Saúl, David, Salomón, etcétera. También hicieron su función, algunos obedecieron a Dios, otros le hicieron peor y al final murieron. Luego levantó profetas menores, mayores, también murieron. Cada uno tenía una acción eh, y un mandato que venía desde arriba, que venía de Dios, hasta que vino Jesús. Y es el momento en el que Jesús murió, pero resucitó. Entonces nosotros tenemos esa certeza, esa fe en la que podemos tener un líder y seguirle. Así que esto es todo y seguiremos más adelante con Débora y Barak, que es la siguiente parte.